Nadie notó la cueva al principio. En enero de 1891, el norte de Montana combatía el frío como siempre lo había hecho, con madera quemándose, manos doloridas y el temor silencioso de que el suministro no durara. A 3 millas al oeste del pequeño asentamiento, una caverna de piedra caliza se abría en la ladera, su boca oscura mirando al sureste, medio oculta por un grupo de abetos de Douglas. Los tramperos pasaban por ella, los cazadores pasaban por ella. No salía humo. No quedaban huellas el tiempo suficiente para llamar la atención. Desde fuera, parecía vacía, abandonada, inútil. Dentro, algo ocurría que más tarde dejaría atónita a toda una comunidad. Mientras las familias del pueblo despertaban con escarcha trepando por las paredes interiores de sus cabañas, una mujer vivía en un calor constante. Mientras los vecinos consumían cordeles de leña solo para evitar que el agua se congelara en los cubos, ella alimentaba su fuego con solo unos pocos troncos al día. Y mientras la mayoría creía que sobrevivir al invierno significaba luchar contra el frío con más fuerza, ella había elegido un camino diferente, uno que trabajaba con él en lugar de contra él. Su nombre era Marian Heath. Tenía 32 años, viuda desde hacía 8 meses cuando su esposo se ahogó cruzando el río Milk durante el deshielo primaveral. El río parecía calmado ese día. Siempre lo parecía justo antes de matar a alguien. Su cuerpo fue encontrado 2 millas río abajo, atrapado contra un álamo caído. Marian lo enterró ella misma con ayuda de vecinos que trajeron palas y dijeron las palabras adecuadas. Para el verano, la simpatía se desvaneció. Para el otoño, el invierno se acercaba, y Marian estaba sola con 2 hijos y una cabaña que no podía mantenerlos calientes. Su hija Elisa tenía 9 años, callada, observadora. Su hijo Thomas tenía 5, inquieto incluso en el frío. La cabaña en la que vivían estaba al borde del pueblo. Construida rápidamente años atrás cuando la madera era barata y el optimismo alto. Tenía esquinas cuadradas, piso de tablones y una chimenea de piedra que dejaba escapar humo cada vez que el viento venía del norte, que era la mayoría de los días. Marian trabajaba como costurera, remendando ropa y cosiendo camisas para leñadores y tramperos que pasaban. El pago mantenía harina y cerdo salado en la mesa. No mantenía el fuego encendido todo el invierno. El año anterior había quemado 9 cordeles de leña y aún así despertaba con hielo formándose en el interior de las ventanas. Sus hijos dormían envueltos en lana, su aliento empañando el aire bajo las mantas. Marian pasaba muchas noches despierta escuchando cómo el fuego se apagaba, sabiendo que no podía permitirse seguir alimentándolo. El invierno no era dramático en Montana. Era constante, agotador y paciente. No se apresuraba. Esperaba los errores. Para finales del verano, Marian sabía que necesitaba una solución. No perfecta, solo una que funcionara. Recordó la cueva. Años antes, mientras recolectaba choquecherries a lo largo de la cresta de caliza al oeste del pueblo, había notado la abertura, estrecha, no más de 8 pies de ancho, fácil de pasar por alto si no se buscaba. El interior se ensanchaba rápidamente en una cámara de casi 20 pies de diámetro con un techo que se elevaba alto en el centro antes de inclinarse hacia la pared trasera. La cueva se extendía 40 pies de profundidad. Lo más importante de todo, estaba seca. El agua se filtraba cerca de la entrada durante lluvias fuertes, pero el fondo permanecía limpio y sin humedad. Incluso en verano, la piedra estaba fría al tacto. Marian sabía lo que eso significaba. La piedra retenía temperatura. Cambiaba lentamente. Absorbía calor y lo liberaba igual de lento. Había leído lo suficiente, escuchado lo suficiente y vivido lo suficiente para entender que la mayoría de las cabañas fallaban no por falta de fuego, sino porque perdían calor. Las llamas rugían por las chimeneas y desaparecían en el cielo. Las paredes delgadas entregaban calor al viento. La gente quemaba más leña en lugar de preguntar a dónde iba el calor. El asentamiento tenía opiniones. Las cabañas debían estar sobre el suelo con chimeneas que tiraran bien. Vivir en una cueva era algo que hacían personas desesperadas antes de poder permitirse paredes reales. Se sentía como retroceder,
como admitir fracaso. A Marian no le importaba cómo se viera. Le importaba si sus hijos despertarían calientes. A finales de septiembre, comenzó a llevar materiales a la cueva, madera aserrada en bruto de la pila de descartes del aserradero, arcilla excavada de la orilla del río, piedras planas recogidas de los cimientos de una homestead derruida, musgo seco, brea de pino. Trabajaba temprano por las mañanas antes de coser y los domingos después de la iglesia mientras sus hijos jugaban cerca. No pidió permiso. No le dijo a nadie que estaba construyendo. No estaba construyendo una casa. Estaba construyendo un refugio dentro de una casa que la naturaleza ya había aislado con 60 pies de caliza. La protección de la cueva era significativa, pero Marian sabía que no era suficiente. El aire frío se hundía. El aire caliente subía. La piedra extraía calor por contacto directo. Cualquier calor que produjeran se filtraría a las paredes a menos que lo detuviera. Así que construyó una habitación dentro de la cueva a 15 pies de la entrada donde el techo aún era alto. Enmarcó una estructura rectangular con madera salvada de 14 pies de largo, 10 pies de ancho, 8 pies de alto, lo suficientemente pequeña para calentar eficientemente, lo suficientemente grande para que 3 personas vivieran sin apretujarse. Las paredes eran de doble capa. Primero tablones verticales sellados con arcilla y musgo. Luego a 12 pulgadas hacia afuera una segunda pared. El espacio entre ellas se convirtió en aire muerto relleno suelto con hierba seca y agujas de pino. El aire atrapado ralentizaba la pérdida de calor mejor que la madera sólida. El piso vino después. Marian colocó piedras planas directamente sobre el piso de la cueva, creando una base densa. Encima construyó un piso elevado de tablones con un espacio de 4 pulgadas. El aire frío se asentaba abajo. El aire caliente se quedaba donde vivían las personas. Nada complicado, solo separación. El techo siguió la misma lógica. Tablones. Una capa de lona salvada de una cubierta de vagón vieja. Luego más tablones encima. El calor subía, calentaba el techo y se quedaba allí en lugar de escapar a las alturas de la caverna. Construyó la entrada mirando hacia la pared trasera de la cueva y añadió un pequeño vestíbulo de 5 pies de largo como esclusa de aire. Las corrientes frías perderían fuerza antes de llegar al espacio habitable. En la pared trasera, donde la piedra se adentraba más en la cresta, construyó su fuente de calor, no una chimenea, una estufa de mampostería. Había visto una 2 años antes en una cabaña de homestead alemana. La cámara de fuego era pequeña. El calor viajaba por canales de piedra antes de salir. El fuego ardía rápido. El calor se quedaba. Marian intercambió 2 meses de costura por ladrillos refractarios salvados y construyó la estufa con arcilla y piedra. La chimenea seguía una fisura natural en el techo de la cueva, sellada cuidadosamente para que el humo escapara, pero el calor no se precipitara con él. Revestió la pared de caliza detrás de la estufa con piedras adicionales del río, morteradas gruesas, una pared radiante. Absorbía calor y lo liberaba lentamente durante la noche. No calculaba números. No escribía fórmulas. Pero entendía el sistema. 4 fuentes de calor retenido, la estufa, la pared radiante, el piso de piedra, la cueva misma, capas dentro de capas. Terminó a principios de noviembre justo cuando llegó la primera helada fuerte. El 9 de noviembre, Marian mudó a sus hijos al refugio. Mantas, una mesa, 2 sillas, un baúl de ropa, ollas para cocinar, sus suministros de costura. Todo cabía. El espacio se sentía más pequeño que la cabaña, pero más cálido inmediatamente. Esa noche encendió su primer fuego. 3 troncos. El humo salía limpio. En 1 hora, el termómetro en la pared marcaba 62 grados. Los niños durmieron sin tiritar. La noticia se extendió lentamente. La gente no la confrontaba. Era viuda. Pero los comentarios circulaban de todos modos, viviendo como animales. La piedra sudaría humedad. Los niños se enfermarían. Un carpintero llamado Eugene Strode lo dijo abiertamente en la tienda general. Bajo tierra no circula el aire.
Se forma moho. Se inundará o se asfixiará. Marian no discutía. Para diciembre, el frío se intensificó. Quemaba 2 o 3 troncos al día, a veces menos. Mientras otros alimentaban fuegos rugientes, ella dejaba que la piedra hiciera el trabajo. El 6 de enero de 1891, el frío llegó sin aviso. La temperatura cayó 28 grados en 6 horas. Al amanecer estaba a 26 bajo cero, y se mantuvo allí. Esto no era una ola de frío. Era un asedio. El consumo de leña se duplicó. Las chimeneas contraventearon. El humo llenaba las cabañas. La gente despertaba tosiendo. El ganado se congelaba donde estaba. Las familias racionaban el calor habitación por habitación. Y dentro de una caverna de caliza al oeste del pueblo, Marian y sus hijos despertaban con calor constante. Para la tercera semana de enero, algo ocurrió que obligaría al pueblo a mirar la cueva que habían ignorado. Y fue entonces cuando todo comenzó a cambiar. Para la segunda semana de enero, el miedo se había asentado sobre el asentamiento como otra capa de nieve. El frío no cedía. No se suavizaba durante el día. El sol salía pálido y débil, ofreciendo luz sin calor. El viento nunca paraba del todo. Presionaba contra las paredes de las cabañas, se colaba por las grietas y robaba calor más rápido de lo que los fuegos podían reemplazarlo. Las familias empezaron a contar troncos en lugar de días. Hombres que habían planeado con cuidado ahora se daban cuenta de que sus cálculos habían fallado. Cabañas que habían resistido años de repente se sentían frágiles. Chimeneas que habían tirado bien desde el día en que se construyeron empezaron a fallar. El humo se curvaba de vuelta a las habitaciones, quemando ojos y pulmones. La gente abría puertas para aclarar el aire y perdía el poco calor que había logrado retener. Los niños lloraban por la noche, no de hambre, sino de frío que se filtraba hasta los huesos. La familia Gandersen, viviendo en una de las cabañas mejor construidas al sur del pueblo, quemaba casi un cordel de leña cada 4 días. La señora Gandersen envolvía piedras calientes en tela y las presionaba contra la espalda de sus hijos mientras dormían. Aún así, la escarcha se formaba a lo largo de los bordes de los tablones del piso. Le dijo a un vecino que no llegarían a marzo si el frío persistía. Persistió. El 19 de enero, 13 días dentro de la helada profunda, el pastor del asentamiento, el reverendo William K. Fax, comenzó sus rondas. Revisaba primero a los ancianos, luego a familias con niños pequeños. Marian Head estaba en su lista. Una viuda, 2 hijos, viviendo en lo que la gente llamaba en voz baja un agujero en el suelo. Se acercó a la cresta de caliza, esperando lo peor. Lo primero que notó fue la ausencia de humo. Cabaña del pueblo tenía una chimenea echando gruesas columnas blancas, quemando leña tan rápido como las manos podían partirla. Sobre la cueva solo había un hilo fino flotando perezosamente desde una fisura en la piedra, apenas visible contra el cielo gris. El reverendo se detuvo y escuchó. El viento aullaba por la cresta, pero cerca de la boca de la cueva parecía deslizarse en lugar de precipitarse. Llamó. Marian apareció desde la entrada con un vestido de lana. Sin abrigo, sin chal. Sus hijos la siguieron, jugando con animales de madera tallados. Ninguno de los niños estaba envuelto en capas. Sus mejillas estaban rosadas, no pálidas. El reverendo dijo, entre si quiere. Cierre la puerta exterior detrás de usted. En el momento en que entró en el vestíbulo, lo sintió. No solo calor, sino estabilidad, sin contraste brusco, sin corriente subiendo por las piernas. Pasó por la puerta interior y se detuvo. El termómetro en la pared marcaba 82 grados. Lo miró, luego a Marian. Eso no puede ser correcto. Ha estado entre 78 y 84 toda la semana, dijo ella. Quemé 3 troncos esta mañana. El reverendo caminó lentamente por la habitación. El piso de piedra irradiaba calor suave. Las paredes estaban calientes al tacto, no calientes. La estufa estaba en silencio, su superficie tibia pero calmada, nada como las estufas de hierro rugientes que brillaban rojas en el pueblo.
Acercó la mano y sintió calor constante, no punzante. ¿Cuánta leña está usando?, preguntó. 2 troncos la mayoría de los días, a veces 3 y cocino algo que necesita tiempo. Kayfax hizo el cálculo sin querer. 2 troncos al día significaban una fracción de lo que quemaba cualquiera. Hizo la pregunta que más importaba. ¿Cuánto dura el calor después de que el fuego se apaga? Marian abrió la puerta de la estufa. Dentro, brasas débiles brillaban. Este fuego lleva 6 horas. Añadiré un tronco antes de dormir. La habitación se mantiene por encima de 70 hasta la mañana. Si la dejo apagarse por completo, baja a 65 y se mantiene allí. 65 sin fuego en un clima que estaba rompiendo a la gente. El reverendo se quedó muy quieto. ¿Cómo supo construirlo así? No inventé nada, dijo Marian. Las estufas de mampostería son antiguas. Las paredes dobles son comunes en sótanos de raíces. La piedra retiene calor. Solo lo junté y dejé que la cueva ayudara. Cuando Kayfax se fue directo a la cabaña de Eugene Stroll. El carpintero alimentaba su estufa de hierro. Sudor en la frente a pesar de que la habitación apenas llegaba a 50 grados. Necesita ver el refugio de Marian Head, dijo el reverendo. Stroud resopló. He oído suficiente sobre esa cueva. Está manteniendo más de 80 grados con 2 troncos al día. El carpintero se congeló a mitad de movimiento. Eso no es posible. Vi el termómetro. 2 días después, una docena de personas habían visitado la cueva. No todos vinieron. El orgullo mantuvo a algunos alejados. El miedo mantuvo a otros donde estaban. Pero suficientes vinieron a ver. Cada visitante sentía lo mismo al entrar. Calor calmado. Sin fuego rugiente, sin humo asfixiante, solo calor que se quedaba. Los números se extendieron en silencio. Las cabañas mantenían 45 a 55 grados quemando 6 a 8 troncos al día. El refugio de Marian se mantenía cerca de 80 con 2 o 3. Cuando los fuegos se apagaban, las cabañas caían por debajo de 0 en horas. El espacio de Marian retenía calor toda la noche. La gente dejó de burlarse. Empezó a hacer preguntas. ¿Qué tan gruesas eran las paredes? ¿Qué tan ancho era el espacio de aire? ¿Qué tipo de piedra funcionaba mejor? ¿Se podía construir una estufa de mampostería en una cabaña existente? Marian respondía todo. Un trampero llamado Sam Bass añadió una pared doble al lado norte de su cabaña y rellenó el espacio con musgo seco. Su temperatura interior subió 12 grados sin quemar más leña. Una homestead llamada Abigail French reconstruyó su chimenea en un calentador de mampostería simple usando piedra de río y arcilla. Su uso de leña se redujo casi a la mitad. Eugene Stroud visitó la cueva el 2 de febrero. No se disculpó. El orgullo no lo permitía, pero hizo preguntas cuidadosas sobre los canales de la estufa en el vestíbulo. Marian le mostró cada detalle. 2 semanas después, construyó un calentador de mampostería modificado para un cliente. El hombre dijo que era la estructura más cálida en la que había vivido. Afuera, el frío seguía castigando a quienes no se habían adaptado. Las chimeneas se agrietaban bajo estrés térmico. Una se derrumbó durante la noche, llenando una cabaña de humo. Una familia escapó descalza a la nieve. Otra cabaña se incendió cuando intentos desesperados de aumentar el calor salieron mal. La gente dejó de visitarse. Abrir una puerta significaba perder calor. La supervivencia se volvió privada. Dentro de la cueva, la vida se asentó en rutina. Marian cosía durante el día. Manejaba la estufa por la mañana y la noche. Los niños jugaban en el piso cálido sin guantes. La leña apilada ordenadamente junto a la puerta apenas disminuía. Para finales de febrero, la verdad no podía ignorarse. Marian no solo había sobrevivido al invierno, lo había vencido. Y mientras el frío comenzaba su lenta retirada, el asentamiento entendió que algo había cambiado para siempre. Pero el costo completo de ese invierno y el legado silencioso que Marian había creado no se contaría hasta que llegara la primavera.
Y cuando llegó, los números hablaron más alto que cualquier argumento. La llegó tarde ese año, no con calor, sino con rendición. El frío aflojó su agarre pulgada a pulgada como si reacio a irse después de probar su fuerza. Los bancos de nieve se encogieron lentamente. El hielo retrocedió de los bordes del río. Las cabañas selladas durante meses abrieron sus puertas de nuevo, revelando el costo de la supervivencia. El invierno de 1891 había cobrado su precio. En los condados circundantes, 11 personas habían muerto, la mayoría por exposición. 2 por incendios en cabañas iniciados por intentos desesperados de forzar más calor de estufas fallidas, 1 por inhalación de humo cuando una chimenea se derrumbó durante la noche. Las pérdidas de ganado fueron graves. Las familias desmantelaron cercas y cobertizos para combustible. Algunos abandonaron sus homesteads por completo, retrocediendo al este donde recursos compartidos ofrecían una oportunidad de recuperación. En el asentamiento de Marian, nadie había muerto, pero el daño era visible. Las pilas de leña desaparecieron. Los ahorros se quemaron en cenizas. La gente se movía con cuidado, más delgada que antes, más callada. Cuando se hizo el recuento, la mayoría de las familias habían quemado el doble de lo planeado. Algunos no tenían nada. Marian había usado 4 cordeles y medio. Aún tenía 3 cordeles apilados fuera de la cueva. Ese hecho viajó más rápido que cualquier sermón o argumento. Para abril, la gente venía a la cueva no por curiosidad, sino por necesidad. Caminaban por las paredes lentamente, golpeaban el piso de piedra con las botas, medían el vestíbulo con cuerda, hacían las mismas preguntas una y otra vez, esperando que la repetición convirtiera la comprensión en certeza. Una homestead de Noruega llamada Karina Bjornstad visitó con su esposo. Habían sobrevivido el invierno en una casa de sat que filtraba agua de deshielo y perdía calor por el techo. Karina pasó la mano por la pared doble y sacudió la cabeza. Esto es más inteligente que cualquier cosa que construimos en casa, dijo en voz baja. Marian dibujó ideas en una pizarra. Cómo crear masa térmica con piedra. Cómo atrapar aire entre paredes. Cómo colocar una estufa de mampostería para que el calor se quedara en lugar de escapar. 2 meses después, los Bjornstad reconstruyeron su hogar. Su primer invierno después de eso. Quemaron 60% menos leña y se mantuvieron calientes en cada ola de frío. Los cambios se extendieron de forma desigual, como siempre lo hace el conocimiento práctico. Algunos adoptaron todo. Otros tomaron pedazos. Un vestíbulo aquí, una pared doble allá. Un ranchero llamado Clayton Hodges construyó un calentador de mampostería en su granero usando el diseño de Marian. Sus caballos sobrevivieron el invierno siguiente sin pérdidas. La maestra de la escuela, Constance Merrill, insistió en paredes dobles cuando se construyó una nueva escuela en 1892. Los niños se quitaban los abrigos adentro. Los costos de leña se redujeron a la mitad. Incluso Eugene Stroud cambió. Nunca habló públicamente de Marian. El orgullo mantuvo esa puerta cerrada. Pero cada cabaña que construyó después de 1891 incluía paredes más gruesas, pisos de piedra y habitaciones clave, y calentadores de mampostería en lugar de chimeneas abiertas. Cuando le preguntaban por qué, decía eficiencia térmica. Física básica. Para 1895, más de 30 estructuras en 50 millas reflejaban los principios de Marian. Nadie lo llamaba movimiento. Nadie lo escribió, pero los inviernos se volvieron menos castigadores. La leña duraba más. Los niños dormían noches enteras sin tiritar. Marian vivió en la cueva 6 años más. Cuando sus hijos crecieron, construyó una casa pequeña en el pueblo. Era modesta pero cálida, más cálida que cualquier lugar en el que había vivido. La cueva permaneció. Los tramperos se refugiaban allí durante tormentas. Los cazadores esperaban ventiscas. Las paredes dobles resistían. El piso de piedra se mantenía seco. En 1903, un geólogo estudiando formaciones de caliza midió la temperatura interior en una tarde de diciembre. Sin fuego, sin uso reciente. 51 grados adentro.
19 grados afuera. La roca recordaba. Marian murió en 1924 a los 65 años. No hubo placas, no hubo discursos. Su nombre se desvaneció del habla común. Pero el conocimiento que demostró no desapareció. Quedó incrustado en paredes, en estufas, en la comprensión silenciosa de que el calor no se trataba de fuegos más grandes, sino de retener lo que se creaba. La cueva aún está en la ladera al oeste del pueblo. Su boca oscura. Su interior constante. La caliza no olvida. Absorbe. Retiene. Libera. Marian Heath no inventó nada nuevo. Escuchó. Respetó cómo se movía el calor. Dejó que la piedra hiciera lo que mejor sabe hacer. Durante el invierno más frío en 45 años, mientras el mundo se congelaba, creó 82 grados de calma. No por fuerza, por comprensión. The Wild Was Love Bag.